La invasión soviética. Poco después del amanecer del 30 de noviembre de 1939, bombarderos SB-2 rusos atacaron puntos estratégicos de Helsinki y mataron a 200 personas el primer día de la guerra. Durante las siguientes 48 horas llegó una gran cantidad de mensajes al cuartel general de Mannerheim, informando sobre los ataques soviéticos desde el Golfo de Finlandia hasta la costa ártica. En el punto más al norte de Finlandia, elementos de la flota del Mar Blanco bombardearon las posiciones finlandesas de la península de Raivachi. Poco después desembarcaron tropas de la 104ª División Soviética. Enfrentados a una situación bastante desesperada, los finlandeses retrocedieron hacia el sur por la carretera ártica, abandonando el puerto de Petsamo. No tenían otra alternativa. Mannerheim sabía que cualquier intento de resistir en el puerto acabaría con un asedio y no tenía ningún modo de mantener abastecida a la guarnición. El 1 de diciembre, el crucero Kirov y dos grandes destructores abrieron fuego sobre las fortificaciones finlandesas en Hanko, en el Golfo de Finlandia. El 7 de diciembre, las columnas soviéticas entraron en Suomussalmi. Desde allí, los soviéticos avanzarían hacia el oeste a través de la estrecha cintura finlandesa y cortarían el país por la mitad. El 1 de febrero, la artillería del frente noroeste abrió fuego y lanzó 300.000 proyectiles sobre las posiciones finlandesas durante las primeras 24 horas. Solo en el sector de Suma llovieron 400 proyectiles por minuto. Bajo ese bombardeo, algunas de las fortificaciones finlandesas empezaron a venirse abajo. Tras los bombardeos, llegaron las tropas de asalto de la 123ª División que intentaron abrir pasillos entre las alambradas, los campos de minas y los obstáculos antitanque hasta las defensas principales. No todos los búnkeres respondieron y algunas posiciones aisladas cayeron en manos rusas, aunque los finlandeses casi siempre contraatacaban y las volvían a capturar. El 10 de febrero, los soviéticos atacaban toda la línea, obligando a los finlandeses a iniciar una guerra de desgaste que nunca podrían ganar. Además, las baterías finlandesas ya no respondían a los bombardeos rusos. Los finlandeses se estaban quedando sin munición y las baterías tenían órdenes estrictas de no disparar salvo en caso de emergencia. Los soldados finlandeses miraban con frustración cómo la infantería rusa se desplegaba en su frente, mientras sus cañones seguían en silencio. Atención, pueblo polaco y pueblo finlandés. Os habla el jefe del Estado, el mayor general K.O. Devenaus, para daros la bienvenida a la Unión Soviética. Es que el fascismo básicamente es pro-guerra, es imperialista y está siempre, continuamente, forzando a la población a expandir sus fronteras o atacar a otras naciones que considere inferiores a ellas. Ahora hablaremos un poco más de la idea imperialista del fascismo. Es totalmente contrario al socialismo y al comunismo, que siempre aboga por la paz, no solo dentro de las fronteras, en apoyar la paz en el exterior, y lucha porque algún día en todo el mundo se acaben las guerras y la gente pueda vivir en paz. Entonces, jamás el comunismo puede estar a favor de un ideario fascista cuando son totalmente opuestos. Los comunistas nunca desean la guerra. Si luchan es porque deben defenderse o deben reclamar sus derechos frente a un pequeño grupo opresor mediante una revolución, pero jamás forzar, educar y entrenar al pueblo para que esté combatiendo y esté asesinando o esté invadiendo otras naciones. Como quedaba marcado en los planes estratégicos firmados entre la Alemania nazi y la Rusia soviética el día 17 de septiembre del año 1939 y a los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, justo 16 días después de la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, la Unión Soviética comienza a invadir también Polonia por el lado que le toca, por el lado este. Fue una invasión sin previo aviso, acordada en secreto previamente entre Hitler y Stalin. Único objetivo, conquistar territorios por parte de la Alemania nazi como por la Rusia soviética. Tras esta invasión, la Unión Soviética se anexionó las partes orientales de la Segunda República Polaca, es decir, de Polonia, un total de más de 200.000 kilómetros cuadrados y 13.300.000 habitantes. 13.300.000 habitantes fueron invadidos directamente por la Unión Soviética. En el otro lado hicieron exactamente lo mismo la Alemania nazi. Pero por si fuera poco esto, un mes y pico después, el 30 de noviembre
diciembre del año 1939, la Unión Soviética ataca a otro país que no le había declarado la guerra y que no resultaba ninguna amenaza para fronteras, ni para su nación, ni para su revolución. Este país era Finlandia, y también estaba acordado así en aquellos acuerdos secretos entre la Alemania nazi de Hitler y la Rusia soviética de Stalin. A consecuencia de esta invasión, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de ese mismo año por hacer una invasión a una nación pacífica que no se había metido en absoluto con la Unión Soviética, con Rusia entonces todavía la Rusia soviética, y que no amenazaba en absoluto sus fronteras. Fue una pura y mera invasión de carácter imperialista y pactada previamente con los nazis. Y los ataques duraron prácticamente un año, hasta marzo del año 1940, que ya fue cuando cesaron, con la firma de un tratado de paz, el Tratado de Paz de Moscú, en virtud del cual Finlandia se vio obligada a ceder el 11% de su territorio, lo cual representaba el 30% de su economía, porque el territorio que invadieron los rusos fue muy hábilmente escogido, las zonas más ricas, a la Unión Soviética, y por la cual, naturalmente, la Unión Soviética se vio beneficiada. De hecho, las ganancias soviéticas con esta invasión excedieron en gran medida sus pretensiones. Fueron dos invasiones, una detrás de la otra, prácticamente un mes y medio una detrás de la otra. La primera a Polonia y, como digo, un mes y medio después a Finlandia. En ambos casos se anexionan una gran parte de su territorio. En el caso de Finlandia, además, territorios más ricos que suponen el 30% de la riqueza que hasta ese momento tenía la nación de Finlandia. Los comunistas nunca desean la guerra. Si luchan es porque deben defenderse o deben reclamar sus derechos frente a un pequeño grupo opresor mediante una revolución, pero jamás forzar, educar y entrenar al pueblo para que esté combatiendo y esté asesinando o esté invadiendo otras zonas.